que sea obediente. Dios le bendiga. Quiero invitarle ahora a que vaya al libro del Éxodo, al capítulo 10, no, perdón, al capítulo 14 del Éxodo, y le quiero invitar a pensar en algo que Dios nos ha puesto para el día de hoy como palabra escogida. El relato del capítulo 14 de Éxodo es un relato bastante particular, todos lo conocen, ¿no? Y la verdad es que, bueno, los que hemos nacido en el Evangelio aprendimos de esta historia desde pequeñito. Es un acto milagroso, es un acto que hoy la ciencia ha comprobado que sí ocurrió, que se abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel atravesó por el Mar Rojo. Es un acto que la ciencia no ha desmentido, sino que lo confirma, lo que dice la palabra. Yo no me quiero referir, iglesia amada, hoy al milagro mismo de la separación de las aguas. Si uno va actualmente a Egipto, hay zonas donde se ha marcado que son las zonas muy probables donde ocurrió este evento milagroso. Hay zonas en el Mar Rojo donde todavía usted puede encontrar en la profundidad del océano formaciones de corales que se han adherido a lo que fueron los carros de Faraón y todas esas cosas. Es decir, ese evento está resuelto por la ciencia y la arqueología, ¿ya? El punto para donde voy es otro. Quiero que usted entienda lo siguiente. La situación ¿cómo es? Israel había estado en esclavitud en Egipto por más de 400 años. Dice que ellos fueron los esclavos que los egipcios utilizaron para todos sus beneficios, construcción de megaestructuras, en fin, y fueron hostigados. Pero dice la Biblia que Dios sacó a Israel desde Egipto, pero al pueblo de Israel no le costó absolutamente nada. Dios mandó a Moisés. Moisés fue el que habló con Faraón. Moisés fue el que hacía los milagros. Vinieron 10 plagas contra Faraón y toda su nación. El pueblo de Israel, la verdad es que no tuvo que hacer nada. Por tanto, habían vivido 400 años de hostigamiento, pero para salir de esa condición de esclavitud no tuvieron que mover ni un dedo, excepto la noche anterior a salir, que tuvieron que hacer este ritual que hoy se conoce como la Pascua, ¿sí? Pero en estricto rigor no les costó mucho. Ellos no tenían experiencia, los israelitas, en tener que resolver grandes problemas cuando ocurrió esta historia, porque todo se les había dado a pedir de boca. Ellos oraron, lloraron, Dios levantó a Moisés, Moisés va a hablar con Faraón, pelean con Faraón, hacen las 10 plagas de Egipto, Moisés los saca de la esclavitud, los lleva camino del desierto. Antes de irse del camino del desierto, Dios les bendijo y los egipcios les regalaron oro, joyas. O sea, los judíos no tuvieron que hacer ninguna cosa, no estaban acostumbrados a resolver grandes conflictos. Pero aquí empieza el tema. Dios los enfrenta por primera vez a un gran y tremendo desafío. Y por lo tanto lo que yo le estoy comentando aquí de la palabra no es el milagro en sí mismo, sino el desafío que implica cruzar el Mar Rojo. ¿Ya? Fíjense, hermanos queridos, que cruzar el Mar Rojo significa o representa pasar de un estilo de vida o de una situación de vida a otra situación de vida distinta. El cruzar el Mar Rojo no es solo escapar de la muerte, significa salir de territorio egipcio, salir de la cultura egipcia, salir de la condición de esclavo, salir de la mentalidad de esclavo, hacer un cruce complejo y entrar a otro lugar, a una nueva tierra, a una vida absolutamente distinta, a una vida donde ya no son esclavos, sino que son libres,
y donde ahora ellos tienen que proveerse para su propia subsistencia. Antes, como esclavos, eran alimentados por los egipcios, pero ahora ellos tienen que asumir su propia condición de vida. Por tanto, el cruce del Mar Rojo representa un tremendo desafío para los hombres y mujeres de la antigüedad y de hoy. Representan los desafíos en que Dios nos lleva al punto límite para que dejemos una cierta condición y entremos a una otra condición de vida que Dios quiere que vivamos. Y por tanto yo tendría que preguntarte hoy día es, ¿cómo estás tú preparado? ¿O cómo te paras cuando tú tienes que enfrentar tu propio Mar Rojo? Cuando tú tienes que abrir el Mar Rojo para salir de esta situación y pasar a otra nueva. Entonces, esto que se narra en el capítulo 14 de Éxodo es un rito de pasaje. ¿Se fija? La historia no termina ni llega a su punto, al clímax de la historia con el evento del Mar Rojo. El evento del Mar Rojo es un evento crítico, pero no es ni más ni menos que un rito de pasaje de allá a acá. Yo paso de este lado al otro. Ese es el evento. Es un hito en la vida del hombre. El cruce del Mar Rojo representa un hito en la vida del hombre. Es un símbolo de un antes y un después. Entonces, yo te querría invitar a preguntarte, ¿tú en tu vida has tenido un momento donde efectivamente tú puedes decir, antes era esto, pasó esta situación muy crítica que me dolió, que me dio miedo, que me dio susto, pero ahora estoy en un después, en esta otra situación? Ese evento, ese rito de pasaje, es lo que Dios quiere que nosotros podamos reflexionar. Dios lleva el desafío al límite. Cuando Dios quiere bendecir tu vida, cuando Dios quiere que tú salgas de una condición y puedas transitar a una otra condición, Dios te lleva al límite, te lleva a cruzar tu propio Mar Rojo. Yo, pastor, estaba casado, estaba casada, eso no resultó, fue un desastre, fue una vida, y Dios quiere restituirte todo aquello, quiere hacer una nueva historia contigo, te lleva al límite, a un propio cruce de Mar Rojo, porque Él te va a dar ahora una otra nueva condición. ¿Sí? Pastor, yo vivía de esta manera, estaba enfermo, me ha pasado tal cosa, y Dios quiere que eso ya no ocurra más, porque Él te va a dar una nueva condición de vida, pero tienes que pasar tu Mar Rojo, te lleva al límite. ¿Sí? Dios, yo te he pedido por mi trabajo, por mi familia, porque está todo destruido, porque esta condición de vida ya se hace insoportable, y Dios dice, cierto, has vivido como esclavo, pero Dios te quiere dar esta otra condición de vida nueva, pero te hace pasar por tu Mar Rojo, te lleva al límite. Si tú observas en el capítulo 14, en el primer versículo número 1, hay una descripción que es súper interesante. Dice que cuando el pueblo de Israel llegó a la zona donde iba a ser el cruce del Mar Rojo, dice que estaba, por un lado, estaba Piahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. ¿Qué significa esto? Si uno mirase un libro de geografía, se va a dar cuenta que estaba el mar ahí, acá estaban las montañas de Baal Zephón, Pirat Hirot, y por lo tanto la única posibilidad de que los israelitas hubieran podido arrancar era por un estrecho canal que quedaba entre los dos cerros, porque había cerro allá, había cerro acá, había cerro atrás y había solo un pequeño paso y delante estaba el mar.
Y el detalle es que en ese pequeño paso, adivinen quién estaba. Faraón con todo su ejército persiguiendo a Israel. Entonces, de hecho, Faraón pensó, el mar y las montañas encerraron a Israel. Eso es lo que dice la palabra allí. Efectivamente, está Israel al lado de un monte, al lado de otro monte, y delante está el mar. Y detrás vienen los egipcios. ¿Por qué comento esto? Porque tú y yo muchas veces hemos estado enfrentados a situaciones tan complejas donde nos hemos visto acorralados y hemos pedido que Dios desate de nosotros una situación complicada, que Dios nos bendiga con algo bueno, y nuestra oración se ha levantado ante Dios y estamos en un minuto en la sensación de que estamos atrapados, que no hayamos qué hacer, que si damos un paso en adelante caemos al precipicio, ¿no es verdad? Y esto te estoy hablando en términos laborales, familiares, emocionales, conyugales, en términos sociales. Como que yo estoy atrapado y ya no puedo avanzar. Y cuando tú te sientes así, tendría que preguntarte lo siguiente: ¿cómo es tu reacción? ¿Qué es lo que habitualmente pensamos cuando estamos en esa situación? Los que son más conspiracionistas empiezan a pensar, no, es que el Estado me quiere matar porque bla, bla, bla. Ok. Los que son un poco más depresivos, no, es que yo no valgo nada, pobre de mí. Los que son un poco más, no es vanidosos, sino, más animosos, quiero decir, no, si esto es muy simple, esto se resuelve así, bla, bla. Los que somos un poco más cerebritos, no, esto se calcula de esta manera, esto va a resultar así, esto va a pasar allá. Cada cual tiene su forma. Los que somos más miedosos, negamos la situación, no, esto no está pasando, esto no me está ocurriendo a mí, no, esto no va a suceder, y negamos la situación. O nos hacemos los locos con la situación. ¿Sí? ¿Qué hubieras hecho tú si estás al borde del mar, con una montaña acá que no te deja arrancar, con otra montaña acá que no te deja arrancar, atrás está tu enemigo dispuesto a matarte y aquí tienes el mar en adelante? ¿Para dónde arrancas? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hubieras razonado? Entonces, una primera cosa que te tengo que decir, la explica el apóstol Pablo en Romanos 12. Y cuando Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiero centrarme en esa parte. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando estamos frente al conflicto, no es que Dios nos abandonó, no es que Dios ya no se acuerda de nosotros. Lo que Dios está haciendo es lo mismo que con Israel, lo está sacando de la esclavitud y lo está llevando a una buena tierra, pero tiene que pasar por el Mar Rojo, tiene que necesariamente vivir la situación extrema, tiene que vivir esa situación al límite. Y para vivir esa situación al límite, la Biblia dice que se transforme nuestra forma de pensar. Entonces, ¿cómo piensas tú habitualmente frente a un problema? ¿Cuál es tu razonamiento en ese momento? Bueno, la palabra te dice, iglesia, así como tú razonas, no tienes que hacerlo. Porque en el momento límite, lo que Dios te está diciendo es, necesito que cambies la forma de pensar cuando estás en el problema. No como lo piensas tú, sino que abras tu mente para ver cómo piensa Dios para esa situación. Hoy día se utiliza mucho este concepto del open mind, ¿cierto? Pero aquí no está referido a tener una mirada súper progresista, sino que está hablando de, en el momento del conflicto, en el momento de enfrentar ese mar rojo, Dios quiere que dejes de razonar como razonas habitualmente,
Porque cuando tú te quedas con tu forma de pensar, tú perpetúas la situación. No la resuelves, la perpetúas. Y lo que es más triste, además de perpetuarla, aumentas tus niveles de angustia, de ansiedad y de desesperación. Y lo que Dios está diciendo es precisamente lo contrario. Quiero que no pienses como piensas habitualmente, sino que renueves tus pensamientos, renueva tu mente con los pensamientos de Dios. Porque para resolver ese conflicto se requieren ideas creativas. Y esas ideas creativas no van a aparecer si tú y yo seguimos pensando como lo hemos hecho siempre. ¿O no? Algunos somos bastante rígidos y pensamos esto es así, y es así, y es así, y es así. Y sáquennos de esa postura. Bueno, si yo pienso de esa forma, olvídate que el conflicto lo voy a resolver. Olvídate que el conflicto lo voy a sacar bien, porque la palabra me dice, renueva esa forma de pensar, saca esa estructura, saca esa lógica. Recuerdo que hace años atrás me tocó hacer una consultoría en una empresa acá en Chile que su foco de negocio es, ellos venden tecnología. Y recuerdo muy bien ese evento porque me tocó trabajar con un grupo de 14 ingenieros, con mucho respeto a todos los ingenieros de la iglesia. ¿Ya? Sí, yo sé que hay varios. Aquí hay uno que le tocó. Me tocó trabajar con 14 ingenieros y ¿sabe cuál es la dificultad? Mire, los ingenieros por formación profesional los forman para razonar con lógica. Si A es B, entonces bla. Todo es muy lógico, ¿ya? Y eso está bien. Para muchas cosas de corte profesional eso funciona bien, pero la lógica no funciona siempre para las cosas emocionales. La lógica tampoco funciona en las cosas espirituales. Entonces, a mí me tocó trabajar con ese grupo de ingenieros y ¿sabe la gran dificultad que teníamos? Que ellos eran muy buenos ingenieros, pero tenían serios problemas en la parte comercial con los clientes. Y me acuerdo que me solicitaron la consultoría y el grave problema que nosotros teníamos es cómo hacemos para que estas personas dejen de pensar con lógica por algún ratito y se atrevan a abrir la mente a pensar de una otra forma que no tenga lógica necesariamente. Un pensamiento creativo, que den lugar más a la intuición, que den un poco más de lugar a la emoción, pero no todo con lógica. Y nos costó una enormidad. ¿Y sabe qué se nos ocurrió? Yo recuerdo muy bien esa consultoría porque acá en Chile los hermanos lo conocen, pero se nos ocurrió trabajar con el mago Larraín. Y lo que hicimos fue hacer una sesión de trabajo donde le pedíamos al mago que les hiciera una sesión de magia y luego les enseñara unos trucos de magia. Y adivinen qué es lo que pasó. Cuando el mago hacía su truco de magia, adivinen qué hacían los ingenieros. Estaban todos calculando dónde está el hilo colgando, dónde está la cosa, todos miraban para atrás, porque seguían pensando con lógica, eso que está ocurriendo ahí no es cierto, porque tiene que pasar esto, lo otro, todos atentos. Entonces lo que elegimos al mago fue ya, enseñas tu truco y ahora permite que cada uno de ellos pase al frente del escenario y los propios ingenieros hagan el truco frente a la audiencia. ¿Por qué hicimos eso? Porque les queríamos enseñar la experiencia de que por un par de minutos ellos dejaran de pensar con lógica y se atrevieran a pensar fantasiosamente como pensaría un mago, un ilusionista. Porque lo que necesitábamos era que cuando ellos luego trabajaran con las personas, pudieran utilizar esa otra forma de razonamiento para poder tener un buen acercamiento y resolver conflictos que tenían con las personas. Esa experiencia fue muy entretenida porque finalmente logramos quebrarle esa lógica y ellos entendieron que con las personas no todo es lógico. ¿Por qué traigo a la memoria ese ejemplo? Porque lo que la Biblia dice en Romanos es que cuando estamos frente a la situación complicada, Dios te dice,
abre tu mente y transforma tu mente, es decir, cambia tu forma de razonar normal y habitual para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, tú y yo jamás vamos a achuntarle ni apuntarle cuál es la voluntad buena para ti en el problema si es que seguimos pensando como siempre hemos pensado. ¿Se entiende? Yo fui formado como psicólogo y claro, entonces cuando yo estaba en los cultos y estaba la presencia del Señor, mi cabeza de psicólogo razonaba, no, esto es psicosis, esto es neurosis, esto es manipulación de emociones, ¿te fijas? Mi razonamiento. Y cuando tuve que decirle al Señor, Señor, yo renuncio a esta forma de razonar, abre mi mente para poder razonar como tú lo haces, fue la primera vez que yo pude sentir al Espíritu Santo. Y no lo digo nada con vergüenza. Yo había sido criado en una familia cristiana desde pequeño y de tontorrón viejo vine a sentir por primera vez lo que era el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no había abierto mi mente, no había dejado que mis pensamientos salieran por un rato y que entraran los pensamientos de Dios a mi cabeza. ¿Sabe? Cuando Israel tuvo que atravesar el Mar Rojo, al menos uno podría haber distinguido 4 reacciones entre los judíos que estaban ahí. Lo primero, cuando vieron que cerro por acá, cerro por allá, mar por delante, egipcios por acá atrás persiguiéndolo, la gran mayoría, un grupo puede haber dicho, aquí lo único que nos queda es rendirnos y volvernos a Egipto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Si no hay por dónde arrancar. Rendirse, pues. Un segundo grupo dijo, no, pues ya que estamos aquí, vamos a pelear con ellos, pues. Y peleemos hasta que sea lo que Dios quiera. Y si morimos era la voluntad de Dios que teníamos que morir. Súper resignado. Un tercer grupo razonó de la siguiente manera: montaña acá, montaña allá, mar adelante, egipcios persiguiéndonos. No nos queda otra que en vez de que nos maten los egipcios, mejor nosotros nos tiramos al mar y morimos ahogados. Porque nosotros, ¿qué vamos a poder contra estos? Y los, comillas, más espirituales, un cuarto grupo, adivinen qué dijo: pongámonos a orar. Oremos, que Dios nos salve por su misericordia. Y uno diría, qué espirituales estos judíos. Pero ¿sabe lo que pasó allí? Éxodo 14, 15. Búsquelo por favor. Éxodo 14, 15. El grupo 1 que dijo, volvámonos. El grupo 2 que dijo, peleamos contra ellos. El grupo 3 que dijo, tirémonos al agua. Y el grupo 4 que se puso a orar. ¿Cuál de los 4 grupos, cada uno andaba más perdido que el teniente Bello? Porque mira la indicación de Dios. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Oiga, hermano, ¿tiene lógica la orden de Dios? Ni una. No tiene ni una lógica. Tiene montaña a este lado, montaña a este otro lado. Acá atrás los egipcios persiguiéndote. Y adelante hay un mar. Y Dios dice que marchen. Y uno se pregunta, ¿y por dónde van a marchar? Esto es lo más loco que yo he escuchado como instrucción. Pero ninguno de los 4 grupos le apuntó, ¿se fija? El que quería devolverse, el que quería pelear con el egipcio, el que quería tirarse al mar y morir ahogado, y el que se puso a orar. Dios no dijo ninguna de esas 4 opciones, porque son pensamientos humanos. Y la instrucción de Dios fue que el pueblo marche. ¿Sabe? Dios da una instrucción distinta a la que tú estás acostumbrado a hacer cuando estás con un problema. Y debo decirte hoy que tú estás metido en una situación y has llorado durante esta semana y has estado confundido durante esta semana. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué querrá Dios? Y te puedo asegurar que tú has estado orando en tu aposento y, Señor, ¿qué hago? Y orar y orar. Y la instrucción que Dios te dice hoy, 7 de febrero, es: marcha, avanza, avanza, no te quedes llorando,
No te quedes lamentando que los enemigos te quieren comer vivo. No te quedes lamentando de las otras cosas que allí tú ves. ¿Sabes por qué? Porque si tú te quedas llorando, si tú te quieres devolver, si tú encuentras, sigues pensando como esclavo. Lo que Dios quería con Israel al llevarlos a ese punto límite era demostrarles que su forma natural de reacción es una reacción de un esclavo. Pero resulta que Dios les acaba de dar la libertad y Dios los quiere como una nación libre. Y para que seas una nación libre, tienes que pensar como un hombre libre. ¿Entiendes lo que digo? Pastor, yo no voy a la iglesia porque sabe lo que puede pasar, lo que pasa que no puedo dejar mi casa sola, porque esto y lo otro. Sigues pensando como esclavo de tu casa, de tu auto, de tu familia. Pastor, es que yo no voy a ir para allá porque para allá es un lugar peligroso, porque sigues pensando como esclavo. Y si vas a resolver la situación, tu lógica es, tengo miedo, porque así te enseñó tu papá, así te enseñó tu mamá, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo al de más allá. Porque te enseñaron ser temeroso de esto, porque, ¿se fija? Y sigues pensando como esclavo, pero la instrucción de Dios fue avance. Cero lógica. Porque lo que Dios está diciendo es, lo que quedó atrás, ya quedó atrás. Una cosa es importante. Esta es una acción, la de avanzar, es una acción para quienes ya dejaron de pensar como esclavos y están pensando ahora como una nación libre. Dios hará su parte solo una vez que tú hagas la tuya. Te lo vuelvo a repetir. Dios hará su parte solo una vez que tú hagas la tuya. Y no vengas a espiritualizarme los versículos. He escuchado hermanos que dicen, no, si yo soy hijo de Dios, Dios me va a salvar del COVID. Es la mayor irresponsabilidad que he escuchado. Porque Dios sí te va a sanar, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Si tú vas y te expones todos los días sin mascarilla, sin lavarte las manos y andas tocando a gente, a Pedro, Juan y Diego, sin ninguna precaución, no vengas a decirme que Dios te va a liberar. Porque Dios quiere que tú hagas primero tu parte para que Él haga la suya después. Y si hoy tienes vacuna disponible, Dios quiere que tú vayas y te vacunes para que Él haga lo suyo luego. ¿Se fija? Porque es muy fácil, querida iglesia, dejar que en medio del conflicto Dios lo haga todo. Así estaba acostumbrado Israel. Israel no movió un dedo cuando Moisés tuvo que ir a hablar con el faraón. El libro de Egipto dice que, de Éxodo dice que Israel no tuvo que decir nada cuando el faraón mostró en cólera contra Aarón y Moisés. Israel estaba metido en sus casas cuando vinieron las plagas de Egipto y a ellos no les pasó nada. Estaban acostumbrados a que Dios se lo hiciera todo. Dios no hará nada antes que tú hagas tu parte. Y eso era lo que Dios quería enseñarle al pueblo hoy día. Por eso Dios permitió que hubiera una montaña acá, una montaña al otro lado, egipcios por detrás y un mar por delante. Porque lo que Dios quería era llevarlos al límite para enseñarles que ahora ellos tienen que hacer su parte. ¿Y cuál es su parte? Dios les dijo, caminen, caminen. ¿Para dónde? No sé, pero si Dios dijo que caminemos, caminamos. Tiene que aprender a desarrollar esa habilidad. Dios hará su parte una vez que tú haces la tuya. Filipenses 3 y versículo 13 dice que, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, escúchalo bien, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Una cosa tienes que hacer en este momento de tomar decisiones, olvidarte de lo que queda atrás. Pastor, yo no puedo irme de aquí porque allá está mi tía, está mi abuelito, está la hermanita tanto que yo conocí, entonces ¿cómo los voy a dejar solos? ¿Te fijas tu lógica? ¿Quién está hablando ahí? Tu pensamiento, tu lógica.
¿Y qué Dios dice? Avanza. Pero está mi familia allá, avanza. Cuando Lot tuvo que salir de Sodoma y Gomorra, le dijo, salgan y no miren para atrás. ¿Qué hizo la señora de Lot? Curiosa, miró para atrás. ¿Qué le pasó? Usted sabe la historia. Pero el apóstol Pablo dice, romper con el pasado, romper con lo que queda atrás. Hay hermanos que se están muriendo vivos espiritualmente porque no quieren salir de cierta situación, de ciertos lugares, de ciertas iglesias. ¿Y sabe cuál es su argumento? Es que allá está mi tío, es que allá está mi madre, están mis amigos, es que están los pobres niños de allá, están los demás acá. Siguen pegados en el pasado y no avanzan. Hay gente que tiene todo para ser feliz. Tiene una persona que le ama. Tiene una condición de vida adecuada, pero no logran avanzar porque tienen miedo. Pero ¿y si me pasa lo mismo que me pasó la primera vez? Y recuerde usted, pastor, que tal y tal cosa, pero siguen anclados en el pasado. Es que no me quiero volver a decepcionar, pero ¿por qué se va a volver a decepcionar? Eso es revivir el pasado. Y lo que la palabra dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios te perdonó, Dios te restauró, dice que Él borró todos esos pecados, quitó todas esas cosas, dice, y lo echó en lo profundo del mar, y nunca más me acordaré de ellos. Si Dios no se acuerda de esas cosas que quedaron atrás, ¿por qué tú las sigues trayendo al presente? La palabra entonces dice de que si tú has de avanzar, tienes que olvidar lo que queda atrás. Ya no eres esclavo, ya no estás en Egipto, ahora vas a avanzar a una nueva tierra. Y no te tienes que asustar con la situación del momento. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, Segunda de Corintios, en el capítulo 4 y del versículo 17 y 18 dice, escúchalo bien, no es lo que a mí se me ocurre, sino lo que la palabra dice, porque esta leve tribulación momentánea, escucha bien las palabras, porque esta leve tribulación momentánea, pastor, estoy tan triste, y uno hace un escándalo de una cosa que ante los ojos de Dios es leve. Es leve. ¿De qué es triste? Es triste. ¿De que tiene una alta intensidad? Tiene alta intensidad. Pero la Biblia dice, esta leve tribulación, y agrega otro momento, momentánea. ¿Qué significa esto? Que Dios no hará que la situación conflictiva se extienda ad eternum. No se extiende ad eternum. Dios no quiere mártires sufriendo años y años llorando por un problema. Dios no es Dios de tragedias. Dios es Dios de victorias. Pero las victorias suponen pasar la tragedia. Entonces cuando el apóstol dice allí, esta leve tribulación momentánea, te está diciendo, iglesia amada, si tú estás ahora atravesando una situación complicada que tienes que resolver y lo estás pasando mal, te aseguro que estos días has llorado, bien que hayas llorado, y está bien que llores en tu aposento con el Señor, está muy bien que llores, pero no puedes llorar como que te vas a quedar pegado en eso eternamente, porque es leve tribulación momentánea. Y dice que produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. ¿Cuántos sabemos aquí ahora en esta reunión que podemos decir que vivimos una situación muy dolorosa? Que en el momento cuando nos tocó vivirla lloramos y nos dolió hasta adentro. Pero hoy día que la miramos decimos, ¿sabe qué? Era necesario, porque después de eso que a mí me pasó, que fue horroroso, hoy día yo soy un tipo que se para con la frente en alto. Hoy día yo soy un tipo que ya no me vengo al suelo por cualquier cosa.
Hoy día soy un tipo que ya no pongo atención a todo lo que dicen a mi alrededor. Hoy soy un tipo que aprendí a discriminar bien quién es bueno, quién es malo. Hoy soy un tipo que logré ordenarme un poco más, ¿se fija? Pero gracias a esa situación triste y dramática. Es decir, el peso excelente y eterno, peso de gloria, significa que en la situación crítica, cuanto más mal lo hemos pasado, fue una situación momentánea, pero que produce en nosotros un crecimiento y una madurez muy alta. Iglesia amada, si tú andas arrancando de esas situaciones, debo decirte que no vas a madurar nunca. Y que cada vez que tengas un problema va a ser una tragedia. Y la verdad, si te soy honesto, es muy desagradable juntarse con gente que de lo único que habla es tragedia, tragedia. ¿O no? Es desagradable hablar con alguien. ¿Cómo estás? Ay, aquí estoy. Y empiezan las lamentaciones. Es desagradable. Pero si no te atreves a cruzar tu mar rojo y a llorar tal vez la tragedia del minuto, pero dice la Biblia que cuando tú rompes con el pasado y no tienes miedo de la situación actual, porque mire lo que termina diciendo el apóstol Pablo, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos hay aquí que viven solo de lo que ven? Pastor, el hermanito no me saludó, me deprimí. O el pastor se equivocó en tal cosa, me decepcioné de los pastores. Solo de lo que ven. Solo de lo que ven. Y es más, miran lo que ven y hablan de lo que ven. Pero dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Alguna vez en nuestra vida dijimos, nosotros vamos a ser bendecidos por Dios como familia y matrimonio. Y nos mirábamos con mi esposa y no veíamos nada, porque vivíamos en un cuarto muy chico y lo único que teníamos era un colchón y dormíamos en el piso. Entonces, si nos dejábamos llevar por lo que veíamos pura pobreza. Pero decidimos con mi esposa mirar lo que no se veía. Y lo que no se veía era una casa bonita, lo que no se veía eran hijas hermosas, lo que no se veían. Y todo eso Dios lo dio. Hermanos, por último, no te asustes cuando estás enfrentado al conflicto. Dios no te está castigando, ni Dios se ha olvidado de ti. Él está provocando un cambio radical en tu vida. Escúchalo bien. Esto que has vivido, esta situación que tienes que resolver, no es castigo de Dios, no es olvido de Dios. Él está provocando un cambio radical en tu vida, un cambio radical en tu forma de pensar, un cambio radical en tu forma de sentir. Recuerdo que años atrás escuché a un pastor que predicaba lo siguiente y él decía, yo no he tenido ningún gran problema en mi vida, no he tenido ninguna situación trágica, ninguna cosa complicada, y yo desde que soy pequeño iba a la iglesia y no hice ningún pecado atroz ni terrible. Entonces él razonaba, cuando yo estaba en el culto no tenía mucho que decir, Dios perdóname de qué es, o sea, o Señor sácame de este problema, si no he tenido ningún problema. Entonces él decía, era como todo fácil y como que no lo valoraba hasta que él vivió una situación personal y familiar y conyugal terrible y espantosa. Y yo lo escuché al tiempo después de decir,
Mi vida era planita, pero si seguía planita, nunca iba a conocer quién era Dios. Y nunca yo iba a madurar para pararme bien en la vida. Pero lloré 2 años y fueron trágicos 2 años en mi vida. Y pasé las penurias más terribles durante 2 años. Y él después decía, ahora yo me puedo parar en la iglesia y decir, mi Dios me transformó, mi Dios me sustentó y ahora puedo caminar firme en su presencia. Dios no te está castigando, Dios no se ha olvidado de ti. Él está provocando situaciones para generar un cambio radical en tu vida, en tu forma de sentir, en tu forma de pensar, en tu forma de reaccionar, en tu relación con Él. Cambió lo que eras por algo nuevo. Atrévete a pasar tu mar rojo. No quieras volver atrás. No te quieras inmolar vivo. No te espiritualices orando y orando y orando. Muévete, porque la instrucción de Dios es avanza. Avanza. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Avanza. Querida, Dios te dice avanza. Déjate estar pensando en lo de atrás. Querido, Dios te dice avanza. Deja de estarte acordando de lo que pasó antes. Querido, Dios te dice avanza. No importa lo que está pasando alrededor.